Buenas tardes, soy Jesús Alberto Araiza González para presentar mi PIA de Ciencias de Ingeniería en Materiales de la Construcción con el catedrático el doctor Miguel Ángel Herrera Cosio y el grupo 005. El artículo a desarrollar es llamado Estudio de paneles de hormigón impermeabilizado con aditivo reductor de permeabilidad a base de silicatos. El artículo analizado brevemente en un resumen muy rápido es el uso de un aditivo cristalizante a base de silicatos aplicado de diferentes formas al hormigón tradicional con un objetivo de evaluar el efecto de impermeabilidad y autorreparación de las piezas, ya que este aditivo puede tener propiedades de, aparte de la durabilidad, tener la capacidad de rellenar microfisuras y impermeabilizar la pieza. Este aditivo reacciona con el entorno alcalino del concreto y en contacto con el agua realizan la posibilidad de todas estas reacciones para el hormigón. Y fue testeado con una cantidad de 18 paneles de hormigón en el que se subdividieron en grupos de aditivos, de paneles con aditivos, paneles que tenían el aditivo de forma superficial y paneles que no tenían ningún tipo de aditivo. El artículo fue elaborado por 5 principales autores. El más destacado, Alves, pues tuvo los mayores porcentajes de participación en la elaboración del artículo, con alrededor de 80% en la conceptualización, 75% en la experimentación y 70% en la redacción. También complementando tenemos a Gurkiewicz, Sankan, Nieves y Antunes. Cabe recalcar que la editorial o la revista que publicó este artículo fue la editorial Alcompat, que pertenece a la Asociación Latinoamericana de Control y Calidad, Patología y Recuperación de la Construcción, y que tiene un sitio web que está dentro del documento en el que puedes ingresar a la página de la revista. El artículo tiene como base alrededor de 15 referencias bibliográficas, entre ellas se incluyen normas técnicas del país de Brasil, publicaciones científicas relacionadas con este tema, en general sobre aditivos cristalizantes y autocuración, y complementando tesis, libros especializados y manuales técnicos. También cuenta con alrededor de 15 figuras en las que se ilustran pues el proceso de la fase de experimentación de la agregación del aditivo a las placas de hormigón, la inducción de grietas con láminas de aluminio, el curado, secado, todo el proceso de experimentación y algunos resultados sobre lo investigado. A consideración personal, las figuras más interesantes fueron las del proceso de experimentación. Yo propiamente destaco la figura número 5, pues es en la que se observa cómo se le aplica el aditivo cristalizante a los paneles de hormigón. Por parte de las tablas tenemos dos, una de plantillas de panel que nos indican los subgrupos en los que se dividieron las 18 piezas del hormigón, y la segunda tabla es la de las características propias del aditivo, la cual a mí se me hace, a juicio personal, más interesante, pues nos especifica más las propiedades, la composición y nos da un indicio de cómo reacciona el aditivo cristalizante, que es el tema principal de la investigación. Las propiedades fundamentales a evaluar sobre este artículo fueron 5 en general, que fue la permeabilidad superficial, ya que, como lo mencioné antes, a algún grupo solo se le aplicó el aditivo de manera superficial. Otra, la absorción por inmersión. Después tenemos los índices de vacíos dentro de las piezas de hormigón. También, como cuarta propiedad, tenemos la absorción por capilaridad, midiendo la cantidad y velocidad de ascenso del agua en los poros, estar sumergido en una lámina de 0.5 centímetros. Y por último, la microscopía digital, ya que con este se realizó a cabo la observación de las paneles de hormigón de manera detallada, ya sea con el aditivo, sin el aditivo o de manera superficial. Como un dato extra, también se investigó sobre paneles con fisuras ya inducidas y que nos dio
la indicación de cuál es el límite de la autorreparación o del aditivo cristalizante, pues en alguna de las ocasiones no logró sellar las fisuras en 28 días. Como conclusiones del artículo en general, se tiene que la aplicación superficial del aditivo cristalizante después del curado es la más efectiva, y porque los paneles que fueron testeados de esa manera presentaban menor absorción del agua, menor índice de vacíos y mayor cristalización del aditivo internamente. En cambio, los paneles con el aditivo mezclado al hormigón fresco fueron poco menos eficaces, y pues ya no se diga a los hormigones que ya tenían las grietas inducidas, pues observó que en solo 28 días algunas grietas no lograban resanar o autorrepararse, por lo que esta conclusión fue la más importante para mí, pues nos indica ya el trabajo real en una obra, o sea, de qué manera es mejor utilizarlo y de qué manera no nos serviría de nada, solo sería una pérdida de dinero y de tiempo. El artículo da paso a constante investigación y muchas posibilidades de estudio, como por ejemplo utilizar un concreto con mayor resistencia o extender el periodo de observación, ya que este artículo se limitó al 28 días de observación de los paneles de hormigón, o evaluar el comportamiento del aditivo en condiciones de intemperismo, o sea, al aire libre o en un ambiente más real, digamos. También comparar con otras marcas o, no sé, algunos productos químicos, adicionarlos o quitarlos para evaluar las reacciones químicas que podrían llegar a generar. Y por último, realizar estudios económicos y ambientales, ya que el aditivo tiene que ser sustentable y a la vez rentable para los constructores, y que se empiece a adicionar en la construcción. Por último, ya como conclusión extra mía personal, pues nos damos cuenta que con un simple agregado de un aditivo como es el cristalizante reductor, podemos cambiar en general las propiedades del hormigón tradicional como lo conocemos y mejorarlo, por lo que no estaría mal que, si el beneficio es rentable, que los constructores o nosotros como ingenieros podamos llevar a cabo la implementación de este aditivo en futuras obras que tengamos. Eh, para finalizar, el documento, bueno, el artículo relacionado con las palabras claves a nuestro artículo investigado se cargará de forma independiente en el archivo de Teams. Por último, me olvidó mencionar que, a juicio personal, el estudio de utilizar concreto de mayor resistencia se me hace más interesante, puesto que si el beneficio es más rentable, entonces sería mucho mejor para estructuras o el hormigón propio y la rentabilidad de las construcciones. Claro, pues si tenemos un edificio con concreto de mayor alta resistencia, a lo mejor no necesitamos tanto volumen cúbico del concreto mismo.